Apenas están empezando, ¿cierto? ¿Ya empezaron o no? Todavía no. La primera clase nada más. Todavía no han visto la fisiología de la ventilación pulmonar, como la cantidad de aire que entra a los pulmones se va a ir incrementando en la medida que el esfuerzo se va haciendo mayor. Entonces uno ventila una mayor cantidad de aire que en condiciones de reposo es relativamente muy baja y alcanzamos a mover un gran volumen de aire durante un esfuerzo máximo, y eso va en coordinación con las demandas también del sistema cardiovascular, el bombeo y el gasto cardíaco, cómo se va incrementando progresivamente de acuerdo a la intensidad del esfuerzo. Y el sistema renal, si bien nosotros ahí mantenemos lo que es el fenómeno de autorregulación, a pesar de que ese gran gasto cardíaco que se ha ido incrementando, el flujo sanguíneo hacia el riñón y la velocidad de filtración glomerular se mantienen relativamente estables, ¿cierto? No incrementan en la medida que aumenta el gasto cardíaco, sino que trata de mantener, recuerdan, el mecanismo de autorregulación. Entonces, el propósito de esta parte de actividad física es que al final del curso seamos capaces de analizar un ejercicio, una actividad que implique movimiento, que no necesariamente tiene que ser un deporte, el hecho de levantarme, de estar moviéndome durante las actividades de la vida diaria, de las actividades recreativas o las actividades deportivas. Entonces nosotros la podemos analizar a la luz de las vías metabólicas y los sustratos energéticos que estemos necesitando. Y poder interpretar en diferentes actividades qué sustrato energético probablemente es el que me está aportando la energía en ese momento. Y el propósito final es que no solamente seamos capaces de interpretar qué es lo que está sucediendo, qué vía, qué sustrato energético, sino a partir de conocer cómo son las vías metabólicas, qué sustratos energéticos cuando estamos pensando en mantener la salud y evitar los efectos deleterios que pueda tener algunas enfermedades. Entonces saber qué tipo de ejercicio es el que vamos a formular, el que vamos a recomendar y el que vamos a prescribir en una persona en un momento determinado. Entonces, importante conocer cómo el músculo obtiene la energía necesaria para realizar un trabajo, y los trabajos y las actividades físicas son diferentes, múltiples, y tenemos el sustrato y la vía metabólica necesaria para esa actividad en determinado momento. ¿Y cuál es el orden? Porque tenemos diferentes sustratos energéticos, pero no todos los vamos a trabajar al mismo tiempo, y en qué medida, en qué secuencia se empiezan a ir activando, ¿cierto? Y cuál será el que predominará en cierto momento de la actividad física. Si estamos sentados y nos levantamos, nos vamos a levantar. Necesitamos ahí está, porque gastando energía, pero estando aún en reposo. Y por eso hablamos de el gasto metabólico, o sea, es la cantidad de energía necesaria que nosotros necesitamos para nuestras actividades, para el latido cardíaco, para la respiración, para todos los sistemas del sistema nervioso central, e incluso para mantener la postura, porque nosotros ahí, estando sentados, mantenemos un tono muscular, ¿cierto? El tono muscular es el que me evita que yo me vaya hacia un lado, ¿cierto? Que no sea el muñeco de trapo que lo tengo que acuñar para que se pueda mantener sentado en una posición. Entonces, o sea que hay un gasto energético mínimo, pero cuando yo me levanto de ese asiento, necesito generar energía, ¿cierto? Esa energía es necesaria para la contracción de los músculos que me van a permitir levantar. ¿Qué energía utilizamos ahí? ¿Cómo? Aeróbico o anaeróbico.
Necesitamos una energía que nos la dé rápidamente o Rápido. un aporte rápido, ¿cierto? Y ese aporte rápido lo debemos tener en reservas. ¿Cuáles serán esas reservas que yo tengo a nivel muscular que me sirven para poder realizar ese movimiento de levantarme de esa silla? El glucógeno, tengo de buena cantidad de depósitos de glucógeno, pero para poder empezar a utilizarlo necesito un tiempo, y ese tiempo es mucho más que el que me requiero para poderme levantar. Entonces debo tener algo más que me aporte la energía necesaria para poder levantarme. La fosfocreatina, ¿y cuál más? La glucosa, no, que sería el depósito de glucógeno, no, otro, además de la fosfocreatina, el ATP. Yo tengo depósitos de ATP en el músculo y que fueron producto del metabolismo probablemente aeróbico o anaeróbico, y fue producto probablemente de los carbohidratos o de la glucosa, del glucógeno o de los depósitos de grasa que yo suficientemente tengo en el cuerpo, ¿cierto? Así no seamos obesos o que tengamos sobrepeso, las reservas de ácidos grasos que tenemos en el cuerpo son bastante elevadas, ¿cierto? Pero para estas actividades que necesito realizarlas rápido, súbitamente, necesitamos las reservas que yo tengo en el cuerpo, y esos son el ATP y la fosfocreatina. Entonces, generalmente esos son los que utilizo en actividades que son efímeras, son muy cortas, que generalmente cuando yo analizo deportes son aquellos que duran menos de 10 segundos. Pero cuando yo analizo las vías metabólicas y sustratos energéticos en la vida diaria, no necesariamente las tengo que interpretar a la luz de un deporte, sino simplemente aquí con el hecho de levantar, el hecho de saltar, el hecho de lanzar. Todas esas actividades son actividades que son súbitas, rápidas y que requieren un aporte rápido de energía, y que esto es a partir de los fosfágenes de alta energía, bien sea ATP o fosfocreatina. Pero cuando las actividades ya duran un poquitico más, pero también son de alta intensidad, y una podría ser, por ejemplo, ir hasta la portería corriendo a recoger algo y volverse lo más rápido posible. Son actividades que probablemente duran más de 10 segundos y que ya esas reservas que yo tengo en el cuerpo de ATP y fosfocreatina, ¿cómo son esas reservas? ¿Son muy grandes o son muy pequeños? Son pequeñas. ¿Ah? Son pequeños. Son pequeñas. Entonces, esas reservas de ATP y fosfocreatina probablemente me sirvan para una actividad que dure entre 1 y máximo 5 segundos. Pudiera hacerlas un poquitico más prolongadas, pero probablemente ya debería entrar a aportar otra vía metabólica, que sería esta otra, en la que ya la intensidad no es tan alta, y que esa sí depende de quién. ¿De qué? Del glucógeno o de la glucosa circulante, ¿cierto? Entonces ahí la vía que se activa es la vía glicolítica. Esa vía glicolítica es una vía que, ¿cuál es la característica fundamental? ¿Ah? Es rápida, otra característica, pero no tan rápida como esta, ¿cierto? Es un poco más retardada, otra característica. Pues, más que acetil-CoA, lo que produce es, ¿cuál es el producto final de esa vía glicolítica? El piruvato. No la acetil-CoA es ya cuando entra la mitocondria, ¿cierto? A la membrana mitocondrial externa se transforma por la piruvato deshidrogenasa en acetil-CoA. ¿Y a qué nos puede dar lugar este piruvato? ¿A qué nos puede dar lugar? ¿A qué? A lactato y ATP. ¿Cuántas cantidades de ATP nos generan?
2 ATP. Si es de glucógeno, ¿cuántos ATP lo genera? ¿Y si es de glucosa, cuántos? Si es de glucosa circulante, ¿qué le pasa a la glucosa circulante cuando entra al músculo o al... se tiene que fosforilar? Entonces gasta fósforo. Entonces gasta un fosfágeno del energía. Entonces nos genera solamente 2 ATP. Pero cuando es producto del glucógeno depositado, como ese ya está fosforilado, entonces el producto final son 3 moléculas de ATP. Este nos genera más ATP, pero requiere más tiempo para poder ser activado, ¿cierto? ¿Qué ganamos con esto? Que el ejercicio lo podemos mantener un poquitico más tiempo, pero la intensidad debe ser tan alta como esta de fosfágenos o bajo un poquitico. Baja, ya no la podemos hacer tan rápido, ¿cierto? No la podemos hacer tan rápido, entonces por lo tanto estas actividades duran más o menos entre 20 y 45 segundos. La podemos prolongar hasta 1 minuto. Pero cuando yo necesito hacer un trabajo muy prolongado durante mucho tiempo, como ir hasta, digamos, vamos a ir hasta, no, vamos a ir hasta Aranjuez caminando. Morí. Es una actividad que requiere, demanda gran cantidad de tiempo, demanda energía. Para poder ir hasta la Aranjuez y volver, Ese estrés que uno maneja para allá. como ir hasta la portería y regresar. Entonces, Qué miedo ir a la la energía que yo necesito hacer constante, permanente, pero la intensidad se tiene que ir reduciendo. Y entonces esas actividades son las que duran más de 3 minutos y se prolongan en el tiempo. Algunos, de acuerdo al entrenamiento, la pueden hacer durante un tiempo casi que indeterminado, pero si no estamos entrenados, así la intensidad no sea tan alta, yo no soy capaz ni siquiera de ir hasta la muestra, probablemente me quede en el camino, porque también requiere cierto entrenamiento para realizar esas actividades. ¿Y quién, por ejemplo, en una actividad laboral requiere ese trabajo permanente? Los que trabajan en oficios varios, en oficios varios. Están todo el día trapeando, barriendo, haciendo una cosa, moviendo, sacando la basura. Entonces ellos necesitan un gasto energético bajo, pero sostenido durante mucho tiempo. Aquí, en esta gráfica, vemos cómo es el aporte de energía de acuerdo a la vía metabólica que estemos utilizando. Entonces, si utilizamos el ATP, vemos que el ATP nos aporta energía, los depósitos que tenemos nos sirven para una actividad de muy alta intensidad, pero ¿qué pasa con ella? Dura poco. Se agota rápido, se agota rápidamente. Entonces nosotros lo que primero empezamos a utilizar cuando iniciamos cualquier tipo de actividad es el ATP. ¿Qué pasa cuando yo hidrolizo el ATP? ¿En qué se convierte? ADP. En ADP. ¿Y qué puede pasar con ese ADP? Se puede reciclar también. Se puede resintetizar, volver a producir ATP. ¿A partir de quién? ¿A partir de quién? No, de la glicólisis no. Antes hay algo que nos puede restituir ese ATP que se empieza a reducir, pero que en la medida que empieza a reducirse, alguien que nos aporta el fosfato y nos repleta ese ATP de nuevo. ¿Quieres? La fosfocreatina. La fosfocreatina es otro fosfágeno de alta energía y que los depósitos de ello son mucho mayores que el de ATP. Más o menos se dice que es aproximadamente 3 veces los depósitos de ATP.
Entonces, ese ejercicio que probablemente me daría para una duración de 1 segundo, puede ser prolongado más o menos a 3, 5 segundos gracias a que la fosfocreatina le aporta el formágeno de alta energía. Y hay una enzima que se llama la creatinquinasa, CPK, la creatinquinasa, que es la que está desdoblando, le está aportando ese formágeno de alta energía de la fosfocreatina a la ATP, reconvirtiendo ese ADP de nuevo en ATP. Pero nos tiene que quedar claro que esos depósitos se van a agotar rápidamente. Si la intensidad del esfuerzo, el hecho de levantarme de esa silla, probablemente no me va a agotar todos los depósitos de ATP y menos los de fosfocreatina. Pero si yo en vez de levantarme salgo corriendo no más hasta la portería, no regreso, sino solamente hasta allá, entonces ahí probablemente sí pudiera agotar esos depósitos de formágeno de alta energía. Y el ejemplo típico, si lo vamos a analizar por deporte, los 100 metros planos. ¿Cómo son los deportistas de 100 metros planos? Altos, con gran desarrollo muscular, con gran masa muscular. Entonces, por lo tanto, van a tener una capacidad para poder desarrollar ese trabajo en muy poquitico tiempo. ¿Quiénes dentro de la vida laboral utilizan formágenos de alta energía y necesitan ese aporte rápido? Un cotero, el que se está levantando la cajas, por ejemplo, encargando un cargamento de arroz, de maíz, etc. Necesita formágenos de alta energía. Él se monta el bulto al hombro. En el momento que se lo levantó y se lo echó al hombro, el aporte básicamente fue ATP y fosfocreatina. Pero él es capaz de desplazarse 50 metros con ese bulto. Ahí todavía estamos utilizando los formágenos de alta energía o necesitamos otra vía que nos aporte energía para poder sostener el trabajo. La vía glicolítica, probablemente la vía glicolítica. Descarga ese bulto allá y se regresa caminando. ¿Qué pasa en ese tiempo que se regresa caminando? ¿Qué día se arregló? ¿Qué día se arregló? La aeróbica. Y probablemente ahí la energía que se le está dando es una energía oxidativa y que por lo tanto yo estoy restableciendo esos depósitos de alta energía que de un poquitico, ¿cierto? Ese ATP y esta fosfocreatina que se me agotó. No digamos que llegó a agotarse, pero que sí se disminuyó considerablemente. Entonces, si me regreso y la vía metabólica es aeróbica, ¿qué pasa de nuevo con esos formágenos de alta energía? ¿Qué pasa? Con ese ATP y esta fosfocreatina se recupera. Podríamos correr esto y yo me desplazo hacia... Ya voy por allá. Salud. No es vaca y que pague por allá. No. Cuando era pequeña, las rodillas es como si estuviera para atrás. Pánico, traigamos ¿Entendiste la idea o no? Entonces, esas vías metabólicas se van activando en la medida que el ejercicio se va prolongando, ¿cierto? Si yo solamente hiciera levantarme ese bulto y no más, llevarlo y ya descargo, ya no necesito más, no debo llevar más bultos hacia ese sitio, pues restablezco todo y vuelvo al estado de reposo. Pero ese coteo, este
está transportando bultos durante 2 o 3 horas, porque no puede durar el carga y descarga de un camión, entonces él necesita utilizar esos compañeros, activar esa vía glicolítica y recuperarlo en el momento que se regresa. Pero ¿qué va pasando en la medida que va pasando el tiempo? ¿Soy capaz de restablecer completamente esos compañeros de energía? No, va a llegar un momento y llega el agotamiento. Pero inicialmente, como él está entrenado, si no hacemos eso, no aguantamos media hora, ¿cierto? No aguantamos 3 multicos, ¿cierto? Pero como él se ha entrenado, él ha logrado desarrollar esas capacidades y probablemente es capaz de sostener ese trabajo durante un tiempo determinado. Okay. O sea que durante los 100 metros planos de conquista utilizamos y en la fase. En los 100 metros planos dura aproximadamente Usain Bolt, el récord está por debajo de los 10 segundos. Entonces es completamente anaeróbico, que se denomina aláctico, los primeros 5 segundos, de 3 a 5 segundos. Ya posteriormente, para poder culminar, pero ¿dónde se gastó la mayor energía? Ese que hizo los 100 metros planos. En el arranque. El arranque le dio una aceleración, y esa aceleración ustedes ven que le permite mantener esa velocidad de carrera. La parte final, ustedes como ven, pero ven que como que flota en el aire. Ese impulso que descargó en los primeros momentos le dio la energía suficiente para él casi que volar en la segunda parte. Entonces se activa en la segunda parte y el final de la carrera la vía glicolítica para seguir aportando energía, ¿cierto? Pero termina tan rápido que la vía glicolítica no fue significativa, ¿cierto? Y por lo tanto terminará muy mal. Habrá algo de ácidos. Si pudiéramos medir el pH en esos tejidos que está utilizando, el pH se ha bajado, ¿cierto? Considerablemente. Y se ha bajado porque como esa hidrólisis de ATP genera protones, y esa serie de protones, producto de la hidrólisis del ATP, es la que lleva a reducir el pH a nivel intracelular. Pero este pH que se reduce no es considerable. Probablemente si pudiéramos medir, yo creo que no alcanzaría a bajar a un pH de 7.1. Lo que sí sucede con un deportista, el otro que es anaeróbico láctico, el anaeróbico que se denomina láctico porque produce lactato, y algunos le indican a la producción de lactato la acidosis celular, pero ya está establecido que no es la acidosis. Uno de los documentos que le mandé habla del ácido láctico, y la acidosis que genera no es el ácido láctico, sino la hidrólisis del ATP, la que genera protones, y esa generación de protones es la que genera la acidosis celular y puede frenar el trabajo en determinado momento. Entonces, cuando ese trabajo se prolonga ya un poquitico más de los 5 segundos, digamos, 5 o 10 segundos, entonces el trabajo fundamentalmente será anaeróbico del tipo láctico, o la vía glicolítica anaeróbica. En esa, la cantidad de ATP que se produce es un poquitico mayor, pero este nos daría para un trabajo que se pudiera prolongar más o menos de 25 a 40 hasta 40 segundos, y de pronto prolongándolo mucho pudiera dar hasta 3 minutos. El ejemplo típico de esto es los 400 metros planos. ¿Han visto esa prueba en los Olímpicos? Sí. ¿Cómo es esa prueba? Es larga y... Es relativamente larga.
¿cómo termina el deportista? Hecho un chupo, bro. ¿Ah? Muere. Muerto. ¿Por qué termina tan mal? Por la gran cantidad de energía que gastó, metabolizó, por la acidosis que se provocó, porque la hidrólisis de ATP es tan alta que llega a bajar considerablemente al pH y puede llegar a bajar el pH hasta 7,1, que en condiciones normales un paciente que uno encuentre con un pH de 7,1 probablemente está próximo a la muerte. Pero en deportistas no sucede eso. Sin embargo, a pesar de que baje ese pH, el individuo no es capaz de prolongar más el trabajo. ¿Cierto? Muchos de los que llegan a la meta en los 400 metros planos se tiran al piso. O sea, porque la acidosis es tan fuerte, tan intensa, que el trabajo muscular se frena, no es capaz de continuar ese tipo de trabajo. Pero si la actividad le bajo la intensidad, la puedo prolongar durante mucho tiempo. Y de acuerdo con la intensidad que yo le imprima al ejercicio, esa actividad puede durar N minutos, ¿cierto? Uno ve que la maratón, los maratonistas hacen 42 kilómetros y el récord está aproximadamente en 2 horas. Entonces puede hacer un trabajo prolongado sin mayor acidosis, ¿cierto? Porque él está generando ATP, pero generalmente también está restituyendo ese ATP que se está generando permanentemente. Entonces, dividimos las fuentes y los sistemas energéticos en el portágeno de alta energía, donde es el ATP y la fosfocreatina la que nos están aportando la energía necesaria, y la velocidad a la cual se genera ATP es relativamente alta. La vía glicolítica, el sustrato energético que utilizamos básicamente son los carbohidratos, la glucosa circulante o los depósitos de glicógeno que tengo tanto en músculo como en el hígado. Y el producto final va a ser el ATP, el lactato y la cantidad de protones que se están dando a nivel muscular. Y la cantidad de la velocidad a la cual se produce la energía es un poco menor. Se llama plancha. En tanto que la vía aeróbica o la oxidativa, el sustrato energético que utilizamos durante esa vía, ya son múltiples las posibilidades. Probablemente el que más aporte sean los carbohidratos, pero que si nos entrenamos, yo puedo llegar a utilizar en mayor medida las grasas como sustrato energético. Y si el trabajo es bastante prolongado, pudiera ser necesario echar mano de las proteínas, pero sobre todo es cuando se hace trabajo de alta intensidad y prolongados en el tiempo. En general, en una actividad que realizamos a diario, la utilización de las proteínas como fuente de energía es baja, ¿cierto? Y la velocidad a la cual producimos ATP es un poquitico menor, pero se prolonga. La ventaja es que producimos menos por unidad de tiempo, pero la sostenemos. Vamos a ver un documental, un video. Analiza un deporte que se denomina intermitente como el tenis de mesa. ¿Cómo se utilizan esas vías metabólicas? En la medida que aumento la intensidad del ejercicio. Métete a ver. No, los requisitos. Tenemos una clase de miremos. No, sí, mira. El concepto de liberar energía para optimizar el adenosín-fosfato. El adenosín-fosfato es la única sustancia que permite al músculo contraerse. Y los sistemas energéticos tienen una serie de propiedades. Cada uno de ellos podemos
sistemas podemos hablar de capacidad, podemos hablar de predominancia. ¿Qué es la potencia? ¿Qué es la capacidad? ¿Qué es la predominancia de estos sistemas? La potencia es la máxima cantidad de ATP por unidad de tiempo que puede producir. La capacidad es la cantidad total de ATP que un sistema puede producir. Y la predominancia es el periodo de tiempo en el que un sistema resintetiza más ATP que el resto del tiempo. Quiere decir, en un momento determinado, ¿qué sistema aporta más energía, más ATP al requisito? Los sistemas se pueden clasificar, bueno, son además los distintos sistemas que tiene el cuerpo humano son los sistemas normopágenos, o de la morfocreatina, el sistema glucolítico y el sistema aeróbico. Bueno, vamos a explicarlo. En realidad el sistema energético se compone en dos grandes sistemas. Los anaeróbicos y los aeróbicos. Los anaeróbicos son los que no utilizan el oxígeno a la hora de transformar ATP, de sintetizar ATP. El sistema normopágeno, por ejemplo, es el sistema anaeróbico. El sistema glucolítico tiene una parte de producción rápida de ATP que también es anaeróbica. Y otra parte de producción más lenta es aeróbica. Entonces, los anaeróbicos no utilizan oxígeno, es muy rápido. Y los aeróbicos, si utilizan oxígeno, necesitan más tiempo para producir el ATP, son más lentos. Las reservas energéticas de los sistemas, los normopágenos, es la energía del sistema glucolítico, son utilizadas en carbono. Y el sistema aeróbico, también los hidratos de carbono, aparte de aquí, y también una vez que ya llevamos mucho tiempo, como media hora en los ejercicios, ya son las grasas y los creatínidos y hidrógenos. De las proteínas, no olvidarnos, las proteínas no nos van a ayudar en el deporte. Quisiera decirles algo. Con respecto a lo que él está diciendo, la utilización de las grasas, cuando se empieza, durante la realización de un ejercicio. Eso nos dice, si estamos entrenados, si somos una persona entrenada, más o menos después de los 20 minutos, se empieza, después de haber empezado un ejercicio de tipo aeróbico de baja intensidad, podemos empezar a utilizar las grasas como fuente de energía y ser la fundamental en el aporte energético. Pero si una persona es bien desentrenada, probablemente toda la energía que requiera para poder hacer el ejercicio de cuerpo de una hora, todo casi que el 100% son los carbohidratos. Entonces, la utilización del sustrato energético depende del entrenamiento. En la medida que nos vamos entrenando, si la intensidad es baja de esa persona que es bien desentrenada, la vamos entrenando progresivamente, con el tiempo vamos haciendo que la cosa se revierta, que cada vez utilice más los carbohidratos y empiece cada vez más a utilizar las grasas como sustrato energético. Entonces, no podemos a una persona desentrenada empezar con una intensidad alta de ejercicio. Y la intensidad la dosificamos de acuerdo a la frecuencia cardíaca. En general, uno trabaja con frecuencias entre el 60 y el 80% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Y cuál es la frecuencia cardíaca máxima de una persona? Depende de la edad. Se dice que la frecuencia cardíaca máxima, la cual puede hacer una actividad física, es igual a 220 menos la edad. O sea, si tengo 20 años, la frecuencia cardíaca máxima es aproximadamente 200 más o menos 10. Si tengo 40, entonces 220 menos 40, 180 más o menos 10, y así progresivamente. Ahora que se está trabajando, se dice que esos trabajos
intermitentes de alta intensidad seguidos de ejercicios de baja intensidad baja moderada, parece que logran rápidamente lograr adaptaciones. Entonces, hay trabajos que son continuos a una intensidad estable durante mucho tiempo, pero parece que se están logrando mejores trabajos cuando se hacen ese tipo de ejercicios de alta intensidad durante poco tiempo, por ejemplo 1 minuto, y se dan 2 minutos de recuperación. No quiere decir que se quede sentado, sino haciendo ejercicios de más baja intensidad y vuelve el incremento. Hábleme bien, parce. Ese sí no sería para casa. Ahí básicamente estamos utilizando fosfágenos de alergia y los depósitos de glucógeno y la glucosa circular. Caminar es de baja intensidad, de baja intensidad. O sea, depende de cómo esté caminando. Usted está caminando, pero si usted siente que está caminando, pero le falta el aire, entonces ya la intensidad probablemente esté por encima del 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Pudiera. Sigamos con él. Hay una cosa que le llaman marcha vigorosa y es como una cosa el sistema de los fosfágenos y el sistema anaeróbico táctico, estos dos son los sistemas anaeróbicos. Utilizan fosforilatina y glucógeno. Y los sistemas anaeróbicos utilizan glucógeno y grasas de gliceroles. Todos los sistemas tienen que convertir energía a través de ATP, de la adenosín-trifosfato, que por lo que vamos a repetir es la única sustancia que puede utilizar el músculo para contraerse. Todos los sistemas están trabajando simultáneamente en el cuerpo. Cuando hacemos un ejercicio, no está únicamente utilizándose un sistema, se utilizan los tres a la vez. Ahora, siempre hay un sistema que aporta más energía que otro. Al sistema que aporta más energía se llama sistema predominante. Y el continuum energético, la diapositiva que tenemos ahora, pues nos dice qué sistemas predominan según qué momento de tiempo llevamos haciéndola en el cuerpo. Por este continuum energético, tenemos que decir también que se refiere a un continuum energético de un ejercicio de intensidad máxima. O sea, si nosotros hacemos una ejercicio de intensidad máxima y luego lo logramos, entonces este esquema nos dice qué sistemas se utilizan. Bueno, aquí bien, el sistema 1, el primero que utilizamos, los 5 primeros segundos aquí, en el eje está el tiempo y en el eje Y está la energía. O sea que es un sistema muy fuerte, pero muy corto de tiempo, es el sistema de los fosfágenos. Aquí utilizamos el sistema de los fosfágenos, la fosfatina. A continuación también se utiliza el sistema rojo, que produce energía. También se utiliza el sistema aeróbico. El sistema glucurítico es este y el sistema aeróbico sería este. También glucurítico, a partir de 5 rojo es aeróbico glucurítico. Pero vamos a llamarlo aeróbico. Vamos a llamar glucurítico al rápido. El rápido sería el glucurítico lento o aeróbico. Bueno, pues bien, de 5 segundos a 60 segundos el que predomina el sistema glucurítico. Este sistema para nuestro deporte tenemos que intentar utilizarlo lo más posible, porque nos produce ácido láctico y este ácido láctico lo que nos va a hacer es ralentizar nuestros movimientos y entorpecer nuestras acciones. Los deportes tenemos que tener muchísima precisión y tenemos que intentar siempre estar trabajando. Además, podemos hacerlo si nos preparamos. Trabajando con este sistema de los pasos. Tenemos en cuenta que en nuestro deporte tenemos recuperaciones de casi el triple de tiempo de las acciones que necesitamos. Las acciones entre punto y punto de juego no pasan de 5 segundos casi nunca. La media son de 7, 4 segundos. Pasan de 5 segundos algunas veces. Pero siempre no son con esfuerzos intensos, a veces pasan por la bola y estamos pegando saltos. Entonces,
desarrollamos muy bien el sistema lactopágeno, podemos jugar con el sistema lactopágeno y el sistema aeróbico e intentar lo posible, utilizar lo menos posible el sistema aeróbico. En los entrenamientos sí es conveniente, claro, para ir desarrollándolo, pero en los partidos, cuanto menos lo utilicemos, mejor vamos a aguantar el partido y mejor. Con respecto aquí al análisis que él está haciendo de esta actividad, ustedes ven que si uno está haciendo un partido de tenis de mesa, no todas las actividades son de muy alta intensidad. A veces solamente se sostiene la bola de un lado para el otro. Probablemente esa vía que se está utilizando ahí cuando nos estamos pasando, solamente cuando vemos que el otro se descuidó y que le puedo yo hacer un cambio en la intensidad, se modifica la vía energética y el sustrato que se está utilizando. Entonces, si estamos haciendo un juego así de pasos, probablemente cuál vía será la que se está utilizando. Aeróbica fundamentalmente. Cuando el uno sorprende con un tiro bastante intenso, entonces ahí probablemente vuelven los morfágenos otra vez a girar y vuelve otra vez y se tranquiliza el juego hasta otro momento. Él tiene un error frente al lactato, o sea, es el ácido láctico y que es el que le implica la acidosis y el que frene el trabajo muscular en determinado momento. Eso está superado, ¿cierto? Entonces, el producto final de la vía glicolítica es el piruvato, que se puede ir hacia lactato y generar 2 o 3 ATP. La hidrólisis de ese ATP es la que está generando la acidosis, no el lactato como tal. Pero entonces, ¿por qué no me genera acidosis? O de esa forma, pues, que me genera algo que o la cadena. No, la cadena genera ATP, ¿cierto? Pero la cantidad de ATP que se está generando es tan poquita que la hidrólisis que se está dando, no, es mucho más alta, ¿cierto? Pero la utilización es la que es muy, ya necesita más tiempo. Entonces, estoy generando mucho ATP porque una molécula de glucosa ya no va a producir 36 o 37 ATP, depende de dónde provenga. O tengo los ácidos grasos que también me están utilizando un ácido graso de 22 carbonos. ¿Cuántos acetilcoenzimas están generando? Muchos. Entonces la generación de ATP es muy alta, pero la utilización es baja. Y otra cosa que está sucediendo durante el esfuerzo es que si bien yo estoy utilizando estos músculos de acá, otros músculos que no estoy utilizando durante el esfuerzo pueden utilizar ese lactato como sustrato energético. Entonces, como generan los desechos o los productos del metabolismo que se están dando por una vía en especial y particular, que es la vía glicolítica, lo están utilizando para generar energía por otro músculo, no los que están trabajando, sino los que están relativamente mejor, que no estén demandando tanto trabajo. Por ejemplo, los de tronco podrían utilizar más ese lactato y otros desechos metabólicos para generar energía. Me preguntan, pues, hombre, ¿vos pagaste aquí, güey? A ver, pero no estoy en la para el Bueno, vamos a hablar ahora de algunos sistemas, qué potencia tiene, qué capacidad tiene, qué predominancia tiene, qué combustible utilizan y qué fuente utilizan combustible. Pues muy bien, la potencia de los fosfatos es el sistema más potente, pero que están de muy poca duración, que para nosotros nos viene muy bien para los movimientos explosivos que tenemos del tren superior y los movimientos explosivos y potentes del tren superior. Casi siempre esos movimientos potentes los vamos a utilizar con el sistema de los fosfatos. Y para la potencia, 9 milimoles de ATP por kilogramo de músculo en el hueso. No, el músculo húmedo por segundo. Capacidad de los 8 moles de ATP, predominancia de 0 a 5 segundos. Combustible, la fosfocreatina y la fuente, la creatina. A este sistema también se le llama anaeróbico aláctico. Aláctico porque no produce ácido láctico. Un adulto de 60 kilogramos
tiene en su cuerpo unos 120 gramos de creatina. La mayor parte de ella, el 98%, se encuentra en el músculo esquelético. Ahora vamos a hablar del sistema glucolítico rápido o el anaeróbico láctico. O sea, que es un sistema que no utiliza el oxígeno y que sí produce ácido láctico. Volvemos a repetir que es necesario desarrollarlo, pero utilizarlo lo menos posible en el partido. La potencia es 8 milimoles de ATP por kilogramo de músculo húmedo por segundo. La capacidad, unos 2 moles, un poquito más capacidad que los compactos, predominan de 5 segundos a 60 segundos. O sea que aquí hay jugadas de más bastante tiempo que sí pueden utilizarse. Se puede utilizar el sistema glucolítico en el serie de esa. El combustible es el glucógeno y la fuente los carbohidratos. Aquí hay una comparación en tiempo y en utilización de la fosfocreatina y del glucógeno para sintetizar ATP en esfuerzos de tiempo que duran menos de 30 segundos. O sea, aquí la primera columna está de 0 a 1,3 segundos, pues casi todo rojo. El rojo es la fosfocreatina. La fosfocreatina es la que se usa. Pero claro, porque esto es un intervalo de tiempo muy pequeñito. De 1,3 a 1,5 ya se utiliza un poquito más, se sigue utilizando más la fosfocreatina, pero un poquito más el glucógeno. Y aquí de 2,5 a 5 ya casi están al 50%, bueno, aquí más o menos 55 y 44, con exactitud. De 0 a 10, en cómputo general, ya se utiliza más el sistema glucogénico que el sistema de la fosfocreatina. De 10 a 20, también utilizamos más el de la glucosa rápida, y de 20 a 30, por supuesto que también más. Ya vamos viendo que es un sistema que va cada vez con menos potencia. Claro, aquí también falta el sistema, la aportación del sistema aeróbico, que compensa un poco la potencia que falta aquí. De todas formas, ustedes saben que tenemos un esfuerzo intenso, vamos a ir creciendo en potencia, vamos a ir teniendo menos fuerza. El sistema aeróbico. Las características, la potencia es más pequeña, 2,8 milimoles de ATP por kilogramo, la capacidad indefinida predomina a partir de los 60 segundos. El predominio a partir de los 60 segundos es el sistema que más aporta, porque ya lo hemos alcanzado. Los combustibles y el glucógeno, aquí en el TNMS no ocurre así, en el TNMS son para esfuerzos intensos. En el TNMS tenemos descansos continuos y debemos intentar que siempre predomine el sistema glucolítico. Aunque estemos utilizando el sistema aeróbico, los esfuerzos intensos siempre va a ser el sistema de la fosfocreatina. El combustible del sistema aeróbico es el glucógeno. Los ácidos grasos y en un futuro las proteínas. Bueno, es el glucógeno la primera media hora. Los ácidos grasos a partir de media hora se dice que es un ácido graso. Y las proteínas son olvidadas. Las proteínas ya no las funcionan. La concentración del músculo esquelético humano solo puede liberar energía para sostener la contracción muscular durante 0,5 segundos. En este escenario, las diversas reservas energéticas comienzan a catabolizarse por medio de sustancias energéticas para sintetizar el ATP. Aquí tenemos un esquema de cómo es la hidrólisis del ATP. La hidrólisis de fosfatos a base de microorganismos está fija al fósforo. Esta sustancia fácilmente se rompe fácilmente este fósforo, el fósforo es el tercer fósforo. Aquí tiene un enlace que tiene mucha facilidad para romperse y a través de hidrólisis en ATP, a través de hidrólisis en ATP, la hidrólisis se convierte en adenosis, el ATP, el adenosin trifosfato se convierte en ATP, el adenosin trifosfato, soltando energía y utilizar el músculo para extraerse piruvato y hidrógeno. La potencia, la capacidad, la predominancia de los sistemas. Aquí hay un esquema en la que están estas tres cualidades que tiene un sistema. Las cualidades del sistema o las propiedades del sistema están aquí totalmente en horizontal. Aquí como los compágenos, su potencia y capacidad es predominio. El glucolítico, este es el rápido, potencia, capacidad, muy
capacidad comparado con el glucolítico aeróbico. Aquí dice 50 moles de capacidad comparado con 0,8, 1,2, y fíjese. También es verdad que esto es más justo a un minuto y esto tiene unos medio minuto. Media hora, o sea, 30 minutos. Evidentemente, es lógico que ocurra esto, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, entre estos dos suman 2 moles de potencia en un minuto. Y aquí 50 en 30 minutos. Es un poquito menos la proporción. Si fuese 2 por minuto, en 30 minutos gastaríamos 60. Pero bueno, es que la potencia que tenemos al principio la tenemos al final, está claro, también. Y el aumento de las grasas es a partir de 30 minutos. Estamos a producir grasas y ya la potencia también es menor. 1 o 2 de potencia, y muere por kilogramos de músculo por segundo. Y la capacidad aquí ya lo único dice que es indefinida. O sea, que aquí podemos usar horas corriendo. Vamos a seguir adelante ya con estos diagramas de interacción, potencia y capacidad. Entonces aquí lo compara. A ver, aquí compara en este diagrama el sistema anaeróbico con el sistema aeróbico. Rayado anaeróbico. Por ejemplo, en 30 segundos, fíjense el anaeróbico que es el blanco, tiene más del 65% de producción de ATP comparado con el aeróbico, 30 microsegundos. Pero ya en 30 microsegundos ya aporta un 20%. Ya ha aportado. Entre 30 y 60, 30 siguientes, fíjense el aeróbico como ya aporta por lo menos 40%. Ya en el primer minuto ya aportaba, ya después de los 30 siguientes segundos ya aporta más el aeróbico que el anaeróbico. Tendríamos que a partir de un punto predominado, porque es el predominio, aquí se ve. Todavía sigue aportando bastante el anaeróbico. Bueno, vemos que el anaeróbico siempre aporta, inclusive hasta la emoción. De 2 minutos hasta la emoción sigue aportando más de un 25, más de un 30% del anaeróbico. O sea que el anaeróbico siempre aporta. Aquí es una cosa que también no se refleja en este de aquí. No sé por qué, cómo son los movimientos, pero aquí parece que los sistemas anaeróbicos no aportan nada. Y se ve que sí se aporta, ¿no? Pero son un poquito contrapuestos en estas gráficas. En esta gráfica es el aporte total, o la capacidad que tiene total la fosfocreatina, la glucosis rápida, la glucosis de los carbohidratos, la glucosis lenta, la aeróbica, y esta es el sistema aeróbico de las grasas, de todo esto de grasas. Sin embargo, la potencia que tenemos está aquí. Esta es la capacidad, y esta es la potencia. La potencia que tiene la fosfocreatina y la glucosis son grandísimas, más que el sistema aeróbico. Este sistema aeróbico utiliza los carbohidratos, la glucosa, y la grasa. Dice que es oxidación porque utiliza el tipo de estrés. Bueno, pues con esto estamos. Entonces nos queda claro que las actividades de corta duración y de muy alta intensidad se clasifican como actividades anaeróbicas de tipo aláctico, de tipo aláctico, y que el sustrato energético son los fosfágenos de alta energía y que generalmente duran menos de 8 a 10 segundos. Si la actividad se prolonga, entonces ya esos fosfágenos probablemente no sean capaces de aportar la energía suficiente y es necesario activar otra vía. ¿Y cuándo se activa esa vía glicolítica? Cuando los depósitos de ATP se disminuyen e empieza a incrementar el ADP, la vía glicolítica por sí ya arranca, ¿sí? Y empieza a generar energía. Y esa nos puede dar para actividades que duran aproximadamente 1 minuto. Si las trabajamos también con esa intensidad elevada, menos que las actividades anaeróbicas de tipo aláctico.
pero si se sostienen durante 45 segundos, un minuto, generalmente no podríamos mantenerla mucho más allá de ese tiempo. Pero si la actividad no la hemos hecho tan elevada, sino que la intensidad ha sido relativamente baja, encontramos que esa actividad se puede prolongar durante mucho más en el tiempo, y entonces a esta es la que denominamos aeróbica, donde la utilización del sustrato energético ya son múltiples. No solamente son los carbohidratos, sino que también ya vienen a entrar, en la medida que se sostenga el trabajo durante un tiempo prolongado, las grasas a partir de los 20, 30 minutos, y si la actividad dura considerable el tiempo, pues de pronto hasta las proteínas sean necesarias como sustrato energético. Pero en condiciones normales, las proteínas no aportan mayor cantidad de energía en esas actividades aeróbicas. Y ese metabolismo anaeróbico láctico, entonces las reservas son de ATP, y esas reservas que tengo de ATP son en músculo. Por kilogramo, por gramo de peso de músculo húmedo se denomina, son de ATP 5 por 10 a la menos 6. En tanto que vemos que los depósitos de fosfocreatina son 3 veces esos depósitos de ATP, alrededor de 15 por 10 a la menos 6 moles por gramo de músculo húmedo, ¿cierto? Y eso es lo que nos da para actividades que no duren más allá de 5 y prolongándolas muchos hasta 10 segundos, ¿cierto? Tenemos ejemplos ahí: la saltabilidad, los 100 metros, o todas las actividades que requieran salto. Entonces los porfárinos de alta energía son los que están definiendo esa actividad. Esta no podríamos decir que es una actividad o un deporte anaeróbico aláctico. Este, podríamos decir, es un deporte de tipo intermitente, que básicamente el que favorece y sostiene el trabajo durante tanto tiempo, un partido de baloncesto, ¿cuánto se puede prolongar? 45 minutos. Entonces no puede ser anaeróbico, sino más bien aeróbico, ¿cierto? Pero ocurren actividades de alta intensidad, como son los saltos, como son los pases, o cuando hay desplazamiento rápido, pues de pronto la vía glicolítica será fundamental. Pero la que es capaz de lograr el trabajo durante todo ese tiempo será la aeróbica. Entonces tenemos el ATP, la aerosina, la base nitrogenada, el azúcar, que es una ribosa, y los fosfárinos de alta energía, ¿cierto? Y en la medida que yo rompa ese fosfato de energía, entonces una parte de esa energía se va en forma de trabajo mecánico, generalmente es una tercera parte, y una buena parte, aproximadamente el 70-80%, se da en forma de calor. El calor es necesario en los tejidos para que se activen vías metabólicas, para que la densidad y la viscosidad de los tejidos se modifican, y eso va a favorecer que el trabajo se pueda llevar a cabo. Por eso se recomienda, cuando empezamos una actividad física, hacer el proceso de calentamiento. El proceso de calentamiento está, además de que inicialmente estamos utilizando los fosfárinos de alta energía, estamos favoreciendo el aumento de la temperatura, y ese aumento de la temperatura estamos favoreciendo la disponibilidad de ese tejido para el trabajo muscular. Si disponemos el tejido para el trabajo muscular, no solamente estamos favoreciendo la viscosidad del mismo tejido, sino mejorando la perfusión sanguínea, porque generalmente cuando hay aumento de la temperatura, entonces hay necesidad de disipar ese calor, aumenta el flujo sanguíneo hacia el tejido. Si aumenta el flujo sanguíneo, aumenta el aporte de oxígeno y de nutrientes, y por lo tanto la salida de desechos metabólicos y la salida de CO2. Entonces,
Las fuentes de energía son múltiples y vemos que nos reiteraba el presentador que esas vías metabólicas se dan simultáneamente. Si bien en primera instancia son necesarios los orgánulos de alta energía y la fosfocreatina a través de la creatinasa, la CPK, que es la que nos está rompiendo el orgánulo de alta energía de la fosfocreatina para restituir el ATP que se está degradando, ¿cierto? Se nos agota mucho más rápido. ¿Ustedes qué creen? ¿Se agota más rápido el ATP o la fosfocreatina? La fosfocreatina. Porque el ATP, en la medida que se depleta, ahí mismo la fosfocreatina le aporta el fosfágeno. Entonces, como la fosfocreatina le está aportando el fosfágeno y los depósitos son mucho más altos, es más fácil que se agote la fosfocreatina que el ATP. El ATP no se puede agotar porque el individuo necesita ese fosfágeno de alta energía para condiciones que pueden estar afectando la vida, y si él se agota el ATP, su capacidad de responder está seriamente afectada. De la medida que yo utilizo esos fosfágenos de alta energía, entonces aparece el ATP, y el ATP entonces activa la vía glicolítica. Activa la vía glicolítica y por lo tanto el aporte de energía a través de la vía anaeróbica láctica, de tipo láctico, entonces se va a activar y vemos que nos aporta energía para un tiempo un crítico mayor o para sostenerlo durante tiempo prolongado si la intensidad del trabajo no es muy alta. Y en la medida que se está utilizando ese glucógeno, entonces más adelante la utilización de la vía anaeróbica se va a activar inicialmente como glucosa, como sustrato energético o los depósitos de glucógeno. Y si el trabajo se prolonga en el tiempo, entonces la utilización de las grasas, fundamentalmente a partir de los 20 minutos en personas entrenadas, y en la medida que yo me vaya entrenando con actividades de muy baja intensidad, cada vez voy a empezar a utilizar más las grasas como sustrato energético. ¿Cuándo se logra la utilización de las grasas? Después de aproximadamente 5 a 6 meses de haber iniciado un programa de entrenamiento. O sea que la persona que está pensando utilizar el ejercicio para reducir los depósitos de grasa tiene que tener paciencia y pensar que eso no se va a lograr rápidamente, ¿cierto? Hacia los 6 meses es donde apenas están dando la transformación ya más hacia la utilización de ese sustrato, y si estamos utilizando ese sustrato como fuente de energía, entonces él va a echar mano de los depósitos que tenemos a nivel periférico y utilizar la lipoproteína, que es la enzima que desdobla los triglicéridos, y por lo tanto vamos a tener no solamente ácidos grasos, sino que también vamos a tener glicerol como sustrato energético. El glicerol, que es un carbohidrato, y el ácido graso. ¿Qué pasa? Se van a preguntar. No me pregunté la respuesta, me quito por ahí. De la rosa de esa mierda. La pregunta que me hacen atrás es que ¿cuándo se va a lograr que utilicemos más las grasas como fuente de energía después de 5 meses? Entonces, esto siempre y cuando el trabajo sea sistemático, se recomienda mínimo 3 veces por semana. 3 veces por semana, repartidos en la semana. Ojalá no lunes, martes y miércoles, sino lunes, miércoles, viernes, o lunes, jueves y sábado, algo así. Mínimo 3 veces por semana.
Mínimo 3 veces por semana. ¿Lo podemos hacer diario? Sí. Se aconseja al menos que haya un día de descanso, ¿cierto? Para el ejercicio. ¿Por qué se recomienda que sea 3 veces por semana y repartidos? Porque vamos a estimular el cuerpo, ¿cierto? Vamos a estimular el tejido musculoesquelético. Vamos a utilizar, a estimular unas vías metabólicas. Vamos a estimular unos depósitos que yo tengo en el cuerpo, ¿cierto? Entonces, durante el ejercicio se da algo que se denomina, usted hace el ejercicio, presenta agotamiento y le da la capacidad de la recuperación, ¿cierto? Al cuerpo. Y la capacidad de recuperación uno lo establece en 12 o 24 horas, ¿cierto? De acuerdo a la intensidad. ¿Cuánto tiempo? Ojalá sea progresivo, que lo induzcamos a hacer el ejercicio. Podemos empezar con 20 minutos y cada 3 sesiones aumentar de 5 minutos. La persona que sea muy sedentaria, pues la persona que sea muy sedentaria, que no haga nada de ejercicio, se recomienda empezar con 20 minutos y cada 3 sesiones le aumentamos de 5 minutos hasta que logremos trabajos mínimo 40 minutos. Pero si es para bajar depósitos de grasa, se recomienda que sea más de 1 hora. ¿Por qué? Porque si en la medida que nos vamos entrenando, cada vez vamos mejorando las condiciones del sistema musculoesquelético, entonces el músculo va a tener una serie de adaptaciones. Vamos a tener mayor cantidad de capilares. Los capilares, por fibra muscular, se hacen más tortuosos. Entonces él tiene más superficie de contacto con el músculo. Si tiene más superficie de contacto con el músculo, le voy a proveer más oxígeno. Y si le voy a proveer más oxígeno, él utilizará ¿cuál vía? La aeróbica. Y si utiliza la vía aeróbica, probablemente utiliza más las grasas que los carbohidratos como energía. Además, la fibra muscular sufre una serie de adaptaciones. Si la intensidad del esfuerzo es baja, aumenta el número de mitocondrias. Y si aumenta el número de mitocondrias, también aumenta las crestas que tiene la mitocondria, entonces aumentará el número de enzimas oxidativas. Y entonces, por lo tanto, favorecerá más la utilización de las grasas que los carbohidratos como el energía. Entonces, le vamos aumentando progresivamente el tiempo del ejercicio, de la exposición del ejercicio. Entonces, en esa medida vamos a lograr eso. ¿Y hay alguna hora del día más apropiada o menos apropiada para la actividad para esa 4 de la mañana. Esto depende, ¿cierto? ¿Cuándo hay más? Carita, marica. Actividad generalmente se recomienda más al mediodía o en la tarde. En la mañana no tanto, sobre todo si es una persona de edad. ¿Por qué? Porque el sistema, el cortisol y todas las hormonas relacionadas con el estrés están más aumentadas en la madrugada. Entonces el individuo está más expuesto a eventos de tipo cardiovascular en las horas de la madrugada y en las primeras horas de la mañana. Entonces, en tanto que esos mediadores que tienen que ver con el estrés están menos hacia el mediodía y en la tarde. Entonces, por esa razón es mucho mejor. Pero uno generalmente hace más actividades en la mañana. Es lo que uno generalmente ve. Hay algunos que el ejercicio les da insomnio y entonces no lo hacen en la noche, porque como activa tanto endorfinas, y esas endorfinas están relacionadas con la motivación, entonces les da dificultad conciliar el sueño. Entonces se recomienda más, de pronto más hacia el mediodía. Y ahora, con los problemas de contaminación, mire que estuvieron recomendando más hacerlo hacia el mediodía que en las horas de la mañana o en la tarde, porque los contaminantes están mayor en la mañana o en la tarde. Bueno, para la vitamina D,
Para la vitamina D parece que la mejor es una exposición temprano o en la tarde y una exposición de área más o menos amplia en la espalda, y se dice que debe lograr cierto enrojecimiento para lograr que esa acción de los rayos UV tenga efecto sobre la hidroxilación de la vitamina D. En general está, sí, la cara anterior, pero también la espalda, Ustedes ven, las mujeres y los individuos que viven en el desierto son los que más déficit de vitamina D tienen y son los que más exposición a los rayos solares tienen, porque como utilizan esas vestimentas que les cubren todo, entonces no se exponen al sol. Entonces parece que la deficiencia de vitamina D es muy alta. La anaerobia láctica, entonces, aquí lo característico son las actividades que son de muy alta intensidad, con un tiempo más allá de los 10 segundos, pero que generalmente no duran más de los 60 segundos. Y el ejemplo aquí típico son los 400 metros, las carreras por valles, y de pronto en las actividades que nosotros realicemos en la vida diaria, uno subir 5 pisos con una carga